Qué ricos son los viernes, mi querido maestro Trueba. Bienvenido a la mesa. Estoy encantado. Para las personas que acaban de llegar, si es que hay alguien, hoy no nos pudo acompañar nuestra titular, la titular de este espacio, Fernanda Familiar, pero le mandamos un enorme abrazo donde quiera que esté si nos ande escuchando. Ándale. Y prosigamos con la plática que ha estado buenísima, ha estado espectacular, mi querido Vallesvidrio. Veo que acabas de sacar unos libros. ¿Qué es eso? Obras maestras. Cuénteme usted. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, maestro José? De cómics y fotonovelas. Miren nada más lo que traje el día de hoy, A porque ver, yo tú sí decías quiero no ver. las conozco. Pero no las No. des de nalguitas, de frente. Decía, A ver. Ándale, Rubí. ¿Qué tal? Esta De las Rubí fotonovelas y es las mala. lágrimas y risas. Como la carne de puerco, pero estaba bien Sabrowski. No, mira nomás, vean ustedes a la Rubí, tú dices, no, yo sí con esta peco. No, bueno, escuchen esto. Viene. Deseando sacar a Rubí del despecho de su amigo, Alejandro forcejeó con la mujer en el instante que César llegaba. ¡Lárgate! No quiero volverte a ver. ¡Órale! ¿Y la ¡Epa! chancla que yo tiro? Bueno, me di precisamente a la tarea, maestro Trueba, Santiago, amigos, de permítanme traer esto justo porque vamos a hablar de los cómics, de las fotonovelas como tales y de las historietas. Y mira, este sí lo Memín, el conoces. famoso Memín Pinguín, Memín. claro. Es la colección del Memín Pinguín. Este es Rubí, Ajá. que son 3 tomos de lágrimas y risas. Pero mira, yo cambiaba, perdón que sugiera un cambio. Esta Rubí está más guapota que aquella. Pues es la de Yolanda, mira, es la Sí, misma. pero es la misma, pero en el tomo 2 ve nada más qué chula se ve. ¿Qué es esta? Sí. Bueno, es esta. Esa ya se parece a Bárbara Mori, ¿no? La ¿Cuál? Esa. Sí, La familia cierto. Burrón. Sí. La familia Burrón. ¿Sí conociste a la familia Burrón? Sí. La familia Burrón. Ay, Y otra de tengo. las grandes, por ahí debe estar, nada más y nada menos que A ver, ¿qué es que? el pescado de Oyuki, digo, el pecado de Oyuki. Mira, para los que están en radio, que no nos estén viendo, les voy a describir más o menos la escena que yo traigo aquí enfrente. Ajá. Creo que soy el peor para hacerlo porque soy el único que no estuvo cuando, No cuando importa. estas historietas estaban. Pero tenemos unas historietas con unas mujeres guapísimas en la portada, unas historias de esas que te hacen reírte, llorar y ¿eso qué? ¿Ese es el Memín? Memín Sí. Pinguín. ¿A quién no conoce a Memín Pinguín, no? No lo voy a describir porque seguro me van a regañar por la descripción. No, pero pues así era, en ese tiempo así era. Por ¿no? eso, O pero sea, prefiero ahorrarme el Memín. cate. No, pero tú puedes hacer una descripción políticamente correcta. Maestro, por favor, se la dejo yo a usted, Tú con dices, todo respeto. El señor Memín, don Memín, un afrodescendiente que tiene un sentido del humor lindante en lo blanco e hijo de otra afrodescendienta que viven en un mundo donde el machismo neoliberal y la xenofobia eran notorias, etcétera, y ahí te la vas llevando. Bendito Dios, yo en la vida hubiera podido. Algo así de horrible tendrías que decir. Las fotonovelas y toda esta historia, maestro, empieza en la década de los, ¿qué? 50 o 60. Depende, la fotonovela como tal es de los años 40, principios de los 50, es un producto italiano. Oh, ok. Y el chiste de la fotonovela era que además de contar una historia de amor, la rorra que la protagonizara, pues fuera una actriz de altísimos vuelos. En Italia, por ejemplo, no era raro que Gina Lollobrigida fuera actriz de fotonovelas. Estamos hablando de un figurón del cine de aquella época. Y eran de amor la mayoría. Aquí en México se comienzan a publicar finales de los 50 y se van a morir ya totalmente en los 90. Es decir, casi hay 30 y tantos, casi 40 años de fotonovelas. Ahora, si lo piensas, esas fotonovelas tú las puedes dividir por color. Hay las rosas y las rojas. Ok. Las rosas, pues son las de amor. Ajá, O ajá. las de tristeza, las de melodrama. Y las rojas, pues son aquellas donde el crimen, el porno soft, se hace presente. Pongo 2 ejemplos solo para que se den una idea. La fotonovela roja más mentada de aquella época, pues fue Casos de Alarma, que se cuenta sola la historia, ¿no? Era tomar este periódico de nota roja y pasarlo a un formato de fotonovela.
Tú volteas a ver estas portadas de casos de alarma y sale un malvado dándole sus cachetadas a una mujer, apuñalándola, violándola, bueno, todo lo que termine en ándola. Y siempre tienen un título escalofriante, normalmente donde las mujeres quedan muy mal paradas. Es decir, tú veías el casos de alarma y decía, enferma de sexo. Sí, claro. La lujuria imponderable. Implacable, no imponderable. Suena no. nombre de superhéroe, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo te llamas? Lujuria implacable. Luchador. Sí, así, onda muy rara. O, ya no quiero ser borracho. Cosas así, en ese tono se movía el casos de alarma, que por supuesto lo prohibieron y se convirtió en casos de la vida real y fue cambiando de Oye, nombre. maestro, perdón por interrumpirte, pero No, ¿me puedes no. poner un poquito en contexto qué se estaba viviendo en México cuando estaban estas historietas a la venta? No sé, Como para... Rubí o como Oyuki o los Burrón. Cada una de ellas es un momento diferente, fíjate. ok. Los Burrón es la más viejita. Es la más viejita. Y los Burrón, aunque no lo parezca, y no se lee así, era como un libro de texto. Imagínate tú, Santiago. O sea, ¿lo ponían en las escuelas? No, tú aprendías a vivir en el mundo gracias a él. Imagínate que acabas de llegar de La Coyotera, pueblo mencionado por los Burrón, a la Ciudad de México a vivir. Nunca has tenido una experiencia urbana. Tú lo único que sabes hasta este momento es trabajar en el campo. Y por razones de mala fortuna te vienes a la ciudad. ¿Cómo aprendes a vivir en la ciudad? Con los Burrón. Los Burrón le enseñó a tanta gente a vivir en la ciudad. Es decir, es cuando tú aprendes que en la vecindad puedes tener cuates, que en la vecindad hay gente que te va a prestar lana, aprendes a pedirle fiado al tendero. Hay todo un lenguaje que te permite ser urbano. Por eso es el gran pegue que tiene. Pero volteas a ver a Rubí y ya en Rubí cambió la cosa. Ya estamos después de la Segunda Guerra Mundial. Y es la época en que las mujeres se vuelven peligrosas. Y se vuelven peligrosas porque aparte de ponerse más guapotas, son seductoras y malvadas. Es decir, Santiago ya no viene de La Coyotera, ya vive en la ciudad y es, digamos, un dandy urbano. Iba caminando ahí por Madero, por Reforma, y riácatela, se le aparece una como Rubí. No, hombre, me lo deja, haz de cuenta que se lo chupó la bruja, así me lo va a dejar. Pero son historias urbanas Sí. de barrio, ¿verdad? De barrio, fundamentalmente de barrio. Rubí es el caso. Rubí viene, pues digamos, no de la mejor sociedad. Rubí es una revista. Por eso se echó a Santiago, porque dijo, yo con este sí me caso. Este me va a poner, ¿qué digo de EPA? Me va a poner casa. Y entonces, por eso anda con él. Oyuki es una rareza, ¿no? Digo, Sí, una claro, geisha, claro, una geisha japonesa. aquí en México, pues ese es un poquito raro. Pero sí, son historias barriobajeras donde el color te dice qué va a pasar. Si es roja, la persona que vive en el barrio bajo solo tiene dos destinos. O que le vaya mal a manos de un malvado, que puede ser el licenciado, el policía o un malviviente del barrio. O que termine huyendo de este barrio. Huyendo quiere decir que se va a la cárcel. Dejando el barrio de alguna u otra manera. Deja el barrio, pero de mala manera. Nada más para que te des una idea. Estas personas que les va mal en la vida, lo vemos nosotros mucho en algunas tramas que repiten las fotonovelas y los cómics. Y piensen en la historia muy simple de que había una vez dos provincianas, jovencitas y muy guapas al estilo de la época, por supuesto, y entonces llegan a la ciudad para buscar chamba.
¿De qué quieren trabajar? Dijéramos hoy, en el trabajo hogareño. Se acostó con el doctor. ¡Sí! ¿Qué? Santiago está clavadísimo con Rubí. Se acostó con el doctor. ¡No puede ser! ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, ¿y el doctor qué cara tiene después de acostarse con Rubí? Igual como de pasa bien chupada, mi querido doctor. No, pues. Y entonces, estas dos huerfanitas que llegan del campo, ¿qué les va a pasar? Van a caer en una red de prostitución. Bah. Y lo que sigue ya se cuenta solo. Ajá. Es decir, la ciudad para esta gente pobre, en la novela roja, se vuelve un lugar donde van a vivir un infierno. Y es un infierno cotidiano y terrible. Me da igual si las meten a la prostitución, si las asesinan, si agarran un mal vicio, dependiendo la droga que toque en la época, claro, por supuesto. Y del otro lado, las que son rosas, en el barrio está lleno de buenas personas que las van a ayudar. Y ellas van a tener tropezones, pero no del tamaño de las rojas. Claro. Es decir, son tropezones menores. Van a andar con el galán equivocado, pero cuando están a punto de dar aquello, que solo se da una vez en la vida, no vais a preguntar qué es, por favor. Es lo de la florecita y la abejita, todo eso. Eso es lo que se da una sola vez. El producto más preciado. El producto más preciado. Entonces, cuando esto va a pasar, llega algún vecina, amiga, tía, abuelita o hada madrina y la salva de que caiga en el pecado y llegará virgen al matrimonio. Son dos esquemas absolutamente diferentes. En ambos casos, las personas que eran retratadas eran de altos vuelos. Tú volteas a ver las fotonovelas rosas y actuaba gente como Verónica Castro, como Jacqueline Andere. Es decir, estás Sara hablando de hasta acá arriba, el top del top. Y en las de Casos de Alarma, si mal no recuerdo, aquí te puedo mentir un poco. No recuerdo si Irma Serrano protagoniza 2 o 3 fotonovelas. O sea, ahí no recuerdo el número, si 2 o 3. Perdón, pero estaba 2 en eso, seguro ¿no? sí sale. Vamos a hacer una pausa, maestro, y ahorita explíquenos una cosa. ¿Qué surge primero? ¿Estos clásicos de lágrimas y risas o las fotonovelas? ¿O son dos géneros diferentes? Ahorita nos los dice. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos platicando de las fotonovelas y las historietas. Volvemos. Es el maestro José Luis Trueba hablando de las historietas y de las fotonovelas. Sí. Santiago está sorprendidísimo. Yo a media conversación. ¡Se acostó con el doctor! ¿Cómo? Me sorprende que no hayas visto a Rubí. Nunca. Tienes que verlo. Pero Nunca. ya te enteraste del final. Ya me enteré del final. Aquí tenemos los 3 tomos y Jesús, la historia. Me trae picao, diría yo. Tienes que leerla. Primero leerla, luego ver la película con Irane Ori, que es la de Rubí, y luego la telenovela que viene con Bárbara Mori, que es la mejor versión. Sí. Además, los personajes, ¿no? Y Bárbara Mori es. O sea, nació para ser Rubí. Bárbara Mori es de las mujeres más guapas que yo he visto. Sí, pero yo nació para ser estaría Rubí. de acuerdo contigo. Y le va muy bien porque Bárbara Mori no es una belleza moderna. Es una belleza como de los 50, principios de los 60. Vele su rostro, que es bellísimo, por supuesto. Pero fíjate, esto que acaban de comentar es crucial. La industria del cómic y de la fotonovela en México fue la primera industria multimedia de este país. Déjame ponerte un ejemplo nomás para que se apantallen. Ustedes, no sé si se acuerdan de un cómic, Santiago sí no, porque ni a proyecto erótico llegabas. Es decir, a nada, tú todavía ni a sueño tenías. El que se llamaba Almagrande, el Jackie Justiciero. Y era un cómic que ocurría, por supuesto, en Sonora, donde Almagrande, el Jackie, luchaba contra los malos, etc. Lo demás no importa. Cuando se empieza a pensar en este cómic, dicen, no podemos hacer solo el cómic, tenemos que hacer más. Y entonces a Almagrande lo dibujan muy parecido a Jorge Rivero. Ah, claro. Y a su ayudante, a su papá, a su gurú intelectual de Almagrande, lo dibujan muy parecido
a David Reynoso. Y tú vas viendo todos los capítulos del cómic y vas viendo cómo se parecen a algunos actores de la época. ¿Cuál era el chiste? Si pegaba el cómic, los mismos del cómic sacaban lana y va la peli estelarizada por Jorge Rivero, David Reynoso, etcétera, etcétera, etcétera. Se cuentan leyendas, esta a mí no me consta, lo de Almagrande es absolutamente cierto, que una parte de Chanoc sí se pensó en Andrés García. Se cuenta, o sea, no que Andrés García se parece a Secub, no, a Chanoc. Chanoc se parece a Andrés García. Ya estaba pensado. Maestro, yo tengo una pregunta muy indecente ahorita que dijiste el nombre de Andrés García y ya sabe que cuando tengo la oportunidad de platicar el maestro, lo voy a aprovechar. Viene, pregunta indecente. ¿Andrés García tenía difusión eréctil? Sí. Gracias. No sé por qué me llegó ese dato. No sé por qué me llegó ese dato, por qué es importante ahorita, pero... Bueno, nada más te lo completo. Él usaba una bomba Jesús. para que toing. Digo, no sé cómo se diga técnicamente, pero toing. Sí, me entiendes, ¿no? Sí. Aparte que en radio no, la seña no funciona. Y incluso él llegó a anunciar las bombitas. Sí, claro. O sea, hubo anuncios, no solo se la pusieron, sino la publicitaban. ¿Y cómo pintaban semejante ahorita en las fotonovelas y todo? ¿Cómo pintaban a semejante semental si no... No, pero fue ya fue antes. la última etapa de Andrés Ya García, fue ya la cuando última. ya pasaba el arriba del tostón, ¿no? Sí. Ya. No, en esta época, pues Andrés García ha de haber tenido tu edad y todavía sí funcionaba bastante bien por lo que Cuentan. Sí, cuentan. Yo Cuarto de libra sí todavía, no tengo pero ya después ya noticia. no. Pero podríamos preguntarle a alguien. Es decir, había toda una industria multimedia girando en torno al cómic y a la fotonovela. Incluso habían tránsitos. Muchas actrices jóvenes que querían pasar a la historia, a la pantalla de veras, me da igual si es la del cine o la de la tele, un camino era ir por la fotonovela. Verónica Castro. Verónica Castro es el ejemplo. Sus primeras apariciones son en fotonovela. Y el galán de Verónica Castro en las fotonovelas, créanlo o no, era ni más ni menos que Mantequilla Nápoles. El Mantecas Nápoles, el boxeador mulato, Ajá. bastante amolado del rostro, pues por razones laborales, no por otra cosa. Era el galán y salía en la fotonovela del Mantecas. Hubo otras fotonovelas que destruyeron héroes. El santo cae derrotado en su fotonovela. José G. Cruz, que era el amo de ese tipo de fotonovelas, hizo la del santo. Pero José G. Cruz, pues ¿cómo podríamos decir para que no se oiga feo? Digamos que no era un angelito, así vamos a ponerlo. Y el muy canijo registró a nombre de su compañía el nombre del santo. Entonces resulta que el santo no tenía nombre, perdón que diga algo tan baboso, pero no tenía nombre propio. Y se viene un pleito entre el santo y el editor por quién es el nombre del luchador. Gana el santo, digo, técnico al fin. Claro. Y bueno para las puntadas, derrota al editor, recupera su nombre, pero ¿qué crees que hace el editor? ¿Qué? Filtra las fotos del santo sin máscara. Es decir, cuando nosotros nos enteramos quién era ese señor que no se parecía al santo, digo, la máscara ayuda y te hace siempre ver muy bien. Este señor de Hidalgo lo publicita el que pierde el nombre. Y es muy canijo porque lo manda a la tele, lo manda a los periódicos, lo manda a todos lados la foto. Y derrota al santo. A mí literalmente. la vida del santo creo que se me puede hacer lo más complicado que hay en la faz de la tierra. O sea, tú imagínate que con una máscara eres todo. Y sin una máscara no eres nada. Nada. O sea, podemos estar pasando al lado de ti en la calle
Y no eres nada. No eres nada. No eres nada. Digo, eso tiene sus pros y sus contras, pero qué duro luchar contra la máscara del santo. Sí, tal vez a él le fue bien cuando lo despojan en los medios de la máscara. Puede ser que le fue bien con eso. Es decir, en este mundo de las fotonovelas podía pasar lo que sea. Incluso habían algunas de ellas que servían para que te casaras. Una tía mía, mira, por esta, si no, acá traigo otra. De verdad. Se casó por fotonovela. Había una cosa que se llamaba Linda, otra que era Cita, otra que era Capricho de Amor y la doctora Corazón. Y entonces en esas tú ponías Santiago Bissell, joven de 20 y tantos, sin vicios, guapetón, etcétera, 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 solicita novia con tales características. Y llegaban. Mandar foto. Relación seria. Y tenías que tener, si mal no recuerdo, un apartado postal, que era una cajita ahí en la oficina de correos. Entonces tú ibas, abrías, sacabas tu sobre, abrías, ya estaba la chamacona que quería ser tu novia. Qué duro. ¿Por qué? Mi tía se casó, mira, de no haber sido, por eso no sale. Es como, Estaba re es como feroz. las redes sociales. Lo que te iba a decir era el Facebook antiguo. No, ¿cuál Facebook? Era el Tinder. Ándale, Era era el Tinder de antes. aquella Era el Tinder de época. antes. Y entonces una tía mía que, bueno, pues teníamos a una tía muy bonita, pues una regular zona, una tía fea, y luego esta que se casó por... Era guapa, bonita. ¿Has oído hablar lo infrarrealista? Gracias. Ya Era ya lo guapa, entendemos. pero de otro planeta, o en otra estética, en otro concepto de... De esas veces que dices que la belleza es subjetiva. No, que la belleza va por dentro. O sea, tenía un páncreas precioso, lo demás estaba horrible, man. Y ella así contesta una carta que decía, no importa que no estés guapa. Y casó. No solo casó, duró casada varias décadas hasta que fallece el marido. Y aparte un matrimonio, dijera mi abuelo, un matrimonio decente. Es decir, hasta para eso servía. Era también una escuela en el sentido de la educación sentimental. Cuando tú pones de 3 en 3 y escoges una canción, siempre nos dices que esa canción te enseña algo sentimentalmente. ¿Muy bien? Sí. Órale, Correcto. venga. Ok, esa es tu educación sentimental, La música. la música. Ahora, Ok. entre los años 50 y 60, la educación sentimental de las mujeres pasa por la fotonovela. Porque no es tan fácil. Entonces eran más dramáticos en ese entonces. Claro. Y aparte aprendías hasta cómo vestirte. Porque no crees que es tan fácil subir la falda. O sea, la falda en los 50 es abajito de la rodilla, aunque sean ponzona. Pero de ahí a la minifalda o al hot pant, donde se sale medio glúteo o un tercio de glúteo, es un cambio brutal. La fotonovela le empieza a enseñar a la gente cómo se tiene que vestir. Ana Martín, por ejemplo, era como el ícono de la moda. ¡Qué historia! Qué historia, sí, que además lo que dices fue un parteaguas y al final, a los 70, empezando los 80, se acaban las fotonovelas. Vamos a la pausa, regresamos, vamos al corte y regresamos con nuestro De nuevo 3 en colaborador. 3, macho. Ah, sí es cierto. Y luego ¡Ojo! Vamos.